Bueno, Ahí vamos, pues. Vamos a ver qué sale. Rememorando al viejo ahí. hay como un porcentaje muy grande de personas que suelen decir que su papá era el mejor papá del mundo, pero yo estoy en completo desacuerdo con esas personas porque mi papá sí era el mejor papá del mundo. Estábamos en una etapa más bien de distancia, pues, y de conflicto, así, por nuestras personalidades, pues, por las cosas que nos separan más que por las que hoy en día me doy cuenta que nos unen. En Di que literalmente nos veíamos todos los días y no nos hablábamos. O sea, porque él era mi vecino, él estaba allí y llegaba con el taxi, era todo igual, pero no nos hablábamos. Era una persona que le gustaba demasiado el licor, o sea, se emborrachaba muchísimo, casi todos los fines de semana él se emborrachaba. Mi papá tenía problemas con el alcohol. Él nunca quiso aceptarlo, pero porque ¿quién quiere aceptar que tiene problemas con algo en este mundo? ¿Quién quiere parecer débil ante la sociedad? Mi papá siempre nos amenazaba con que se iba a matar. O sea que si, no, si mamá lo dejaba, si él se iba, etcétera, él se iba a matar. Me daba mucho miedo hablar con él a frente. Yo lloro por muy pocas cosas seguido, pero el hecho de hablar con mi papá me hacía llorar. Sentía que en cualquier momento mi papá se iba a lanzar por un barranco y nos iba a matar a los dos. Tengo un trauma con esa vaina. Me encanta tener la puerta cerrada porque me hace sentir seguro, porque en serio era muy jodido convivir con él cuando esos 2 años. Este es mi gato de apoyo, por cierto. Está aquí, es profesional. Cuando yo veía los roches y veía el material, me di cuenta de una vaina. Como que la idea que yo tenía no funcionaba. Entonces por eso estaba como intentando darle una vuelta. Ya no quiero que sea como sobre esta vaina de los papás y la cosa, sino que quiero que sea sobre el proceso de hacer este corto y darme cuenta de que no funciona. Y que está quedando mal. Ok. Bueno, Bueno, me parece que la idea original es un tema importante. Pues yo la verdad lo hubiera hecho, porque no siento que esté mal, siento que a lo mejor hubieras conseguido conectarte con muchas personas. Lo que pasa es que la primera idea me gustaba más en el sentido de que porque era como más hacia lo tradicional. Y tal vez al querer conocer más a profundidad, pues puede suceder que exista un poco de miedo, de no querer afrontar esa realidad. Dejar a un lado la extravagancia y tratar de repente que, o sea, que fuera algo como más tradicional. creo que esto ya no tiene mucha importancia por el hecho de que ahora estamos en este procedimiento de ver qué vamos a hacer con este documental. Porque, ojo, querer conocerse es complicado, no es fácil, porque puedes conseguir muchas respuestas a las cuales tal vez no quisieras conocer o no estás preparado para conocer. Pues yo creo que vas a agarrar como las expectativas
de personas de lo que creen que pudiese haber sido el tema original, ¿no? Y que tal vez sea una motivación para que lo hagas cuando estés preparado. Porque siento que a veces tomamos la decisión como que, ok, yo voy a hacer esto, pero no estamos preparados y eso no está mal, ¿sí? Entonces siento como que tú no das chance a que eso pase, sino es como, no me gusta ya, listo. Y lo tiras al abandono y dices, adiós. ¿O hacia dónde llevarías el documental? Contigo mismo. Conmigo mismo. Claro. Te convertirías en un personaje de la historia. Claro, porque al final tú estás escuchando a toda esta gente que te va a decir lo que opina, lo que piensa, cómo sería, la importancia del tema. Entonces ya lo finalizaría contigo. Te hace entender, te hace ver muchas otras cosas. Lo que yo haría sería como no desechar del todo la primera idea y tratar como de involucrarla también un poco ahorita. Pues está interesante, o sea, me gustaría ver cómo va a quedar porque no termino como de entender de qué va. Lo que siento que eso es necesito como colocar nombres de personas, en la esquina y eso, pero eso simplemente detalle. Claro, yo sé si está haciendo. Pero ya que es muy... Que pues, siento que es complicado, no sé si sin embargo, al final de todo, pues, es interesante, es experiencia. No soy fan. O sea, porque... Hace ya mucho tiempo que no busco hablar contigo. No sé si porque me convencí de que nadie va a escuchar mis palabras o simplemente porque me aburrí. Tal vez un poco de ambas. Sin embargo, haciendo este documental buscaba volver a encontrarme contigo, pero no fui capaz. Lo abandoné a la mitad del proceso. Quise también explorar el motivo por el que lo dejé a un lado y tampoco encontré respuestas. No que no iba a volver a pasar. Me di cuenta de que te extraño, más de lo que quisiera admitir, pero mostrar eso en mi documental ya no tiene sentido. Tal vez tuve que hacer un documental sobre ti, tal vez era eso lo que necesitaba, pero quise hacerme el interesante. Siempre buscas excusas para convencerte de que no tienes un problema. La pregunta que más me hacía durante este proceso era, ¿qué pensarías tú? A ti que te gustaban tanto las películas, ¿qué opiniones tendrías sobre las que yo hago? Quizá el cine es eso que nos une. Qué lástima que tuvieras que irte antes de que yo entendiera el amor que tenías por esto. No pude evitar pensar en muchas ocasiones que te sentirías sumamente decepcionado y por primera vez en mucho tiempo derramé lágrimas al pensarte. No soporté la idea de hacer una película que fueses a odiar, un mal corto de tu hijo a quien presumías como alguien talentoso. Una parte de mí quiere creer que te sentirías orgulloso de todas formas, pero a la vez pienso que es imposible cuando ni siquiera puedo conseguir la aprobación de mamá. A veces he pensado en culparte, he pensado que mi falta de confianza quizás sea por tu culpa, pero... Es una lástima que él se haya tenido que ir en ese momento, pues estábamos enfocados más bien en nuestras diferencias. El hecho de que tuviera defectos y de que la relación que haya tenido conmigo no haya sido perfecta, no le quita a él que sea el mejor, pues. En serio me trató con mucho cariño y hacía de todo para que yo estuviera bien. Estoy seguro que en siguientes etapas, pues en el futuro, por todo eso que voy viendo que nos une, por todo eso que tenemos en común, esas cosas que veo de él en mí, estoy convencido que nos hubiésemos llevado mucho mejor y nuestra relación hubiese sido mucho más de pinga. Con tus fallos y aciertos, hiciste lo mejor que pudiste. Gracias.